están, chiquillas, chiquillis, chiquillas, chiquillos, chiquillos? Hoy día les traigo un tema distinto porque generalmente siempre estamos hablando de cosas de niños y cosas en torno a la maternidad, pero hoy día quise hacer este espacio para que pudiéramos hablar sobre la salud mental de nosotros, de los adultos o de los hermanos mayores o de los padres o de la gente que no necesariamente tiene hijos. Por lo tanto, me gustaría mucho transmitirles información importante al respecto. Me gustaría mucho hablar sobre dos grandes temas que están siempre presentes, que son por una parte las conductas ansiosas, la ansiedad, y por otra parte las conductas depresivas. Pero para hablar de este tema, hoy día les traje al gran Fernando Parada. Es un gran amigo. Nosotros nos conocemos hace un montón de años, desde que éramos cachorros, porrillo. Y bueno, Fernando Parada es un seco, es un psicólogo, está sacando su doctorado en psicoterapia. Va a ser el doctor Fernando Parada. Y Fernando, en este momento, los que me siguen en Instagram ya habían visto que yo había publicado una historia al respecto. Acaba de crear una nueva red, está iniciando su proceso en el mundo de las redes sociales justamente para divulgar información respecto de la ansiedad y de la depresión. Fernando, cuéntanos de este nuevo proyecto en el que te estás iniciando. Bueno, gracias Emilia. Oye, yo acabo de empezar, como decía la Emilia, mi página de Instagram, que es ps.fernandoparada. Y la idea principal de esa página es poder compartir información importante respecto, primero, de qué se trata la ansiedad, de qué se trata la depresión y de qué se tratan otros problemas importantes de salud mental que la gente suele encontrarse como cotidianamente. Y por otro lado, entregar herramientas desde cierta perspectiva para poder solucionar esos problemas de manera más rápida, más efectiva, como más eficaz, ¿cachai? Esa es como la idea principal. Entonces, para eso estamos aquí hoy día también. El Fernando yo lo encuentro muy seco en temas como de, podríamos llamarle coaching. Es como, no sé, es un loco que trabaja de una forma como súper estructurada, va justo al callo, es como muy, muy hábil con eso. Entonces, a mí me gustaría primero plantear la gran pregunta: ¿en qué se diferencia la ansiedad de la depresión? Ya, esa es una súper pregunta porque son cosas que suelen parecerse mucho, sobre todo cuando la ansiedad es muy grande, suele parecerse mucho a la depresión. Para poder cachar más o menos de qué se trata la diferencia, hay que entender qué es la ansiedad y qué es la depresión por otro lado. La ansiedad, por una parte, es un estado súper normal, es un estado que todos tenemos, es algo que todos vamos a experimentar por lo menos millones de veces en la vida, y es un estado que tiene que ver con la alerta. La ansiedad nos permite estar alerta, nos permite poner atención a las cosas, nos permite darnos cuenta del peligro cuando es inminente, nos permite anticiparnos, nos permite planificar. La ansiedad es como ese estado constante en el que nosotros estamos tratando de anticiparnos para poder evitar errores, para poder evitar problemas y al mismo tiempo para poder funcionar de manera más efectiva. Eso suena súper bien y es súper adaptativo y nos sirve y ayuda, etcétera, etcétera. Nos ha ayudado a sobrevivir un montón de años. Desde que somos monos y andamos arriba de los árboles, nos servía la ansiedad para poder sobrevivir. El problema es que en el mundo de hoy en día estamos sometidos a demasiadas presiones, tenemos muchas preocupaciones, tenemos millones de cosas que hacer al mismo tiempo y por lo tanto nuestra cabeza piensa en millones de cosas al mismo tiempo. Imagínense la pobre cabeza que tiene que anticiparse a millones de eventos al mismo tiempo, tiene que anticiparse a distintos tipos de riesgo, tiene que estar preocupada de esto, otro. En el fondo tenemos cabezas muy llenas de información y eso hace que nuestros niveles de alerta, nuestros niveles de ansiedad, de vez en cuando suban un poquito más de lo permitido y cuando eso pasa empezamos como a experimentar lo que llamamos los síntomas de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad principalmente son sentirse obviamente demasiado preocupado, ¿no? Cuando nos preocupamos mucho de las cosas, eso que los psicólogos llamamos como la rumiación, ¿cierto? Preocuparnos mucho, anticiparnos de manera negativa generalmente a las cosas y también quizás andar un poquito más irritable y un poquito más reactivo. Si notamos, por ejemplo, que andamos como un poco sensibles, como se suele decir, que respondemos muy de mala manera a la forma, que tratamos de responder a las cosas como muy apurados, muy acelerados, que nos anticipamos mal, de repente cometemos errores porque pensamos que las cosas van a salir mal y al final no era tan así. En el fondo, todo esto que tiene que ver con andar en un estado mental como un poco negativo, andar como con la nube negra aquí arriba y todo va a salir mal, todo es preocupante, todo es muy alarmante, si nos sentimos así, probablemente estamos experimentando mucha ansiedad. Eso también se ve reflejado, por ejemplo, en la comida sin hambre. Cuando vamos y abrimos el refrigerador, por ejemplo, para mirar qué hay y en el fondo comimos hace 10 minutos, eso es comer por ansiedad. ¿Por qué comemos por ansiedad?
porque en el fondo cuando tenemos ansiedad sentimos que algo falta, o que algo va a pasar, o que algo falta, y ante esa preocupación, la comida, por ejemplo, o los cigarrillos, o el copete, o algunas drogas, generan una sensación de saciedad o de calma que nos ayuda como a bajar un poco. Por eso comemos cuando estamos ansiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, yo creo que todos en algún momento, me siento como entrevistadoras, como que, bienvenidos. O sea, Humanamente hablando. Iguanamente hablando. Todos en algún momento, como dice el conejo, hemos experimentado, el Fernando. Me decía conejo en la universidad, esa es la verdad. Él es conejo y era iguana. Hemos experimentado ansiedad y de hecho es algo que nosotros verbalizamos de forma recurrente, como no, es que ando súper ansiosa. Sí. Y es justamente uno se da cuenta porque estáis comiendo más, porque andáis así como con esa, como en la guata. Sí. ¿En qué momento pasa a ser como del, no, aquí casual, ansiosilla, a ser algo más preocupante? ¿En qué me tengo que fijar? Yo creo que generalmente estas cosas preocupan cuando generan un daño que nosotros llamamos el daño funcional. ¿Qué significa el daño funcional? Significa que esta ansiedad puede llegar a interrumpir o a obstaculizar actividades que para nosotros son importantes. Entonces, por ejemplo, si estoy teniendo mucha ansiedad y estoy muy negativo en mis pensamientos y en el fondo producto de esa forma de pensar dejo de hacer cosas como ir a trabajar o trabajo peor o rindo menos o estoy menos pendiente de las cosas que son importantes porque paso demasiado tiempo dándole vuelta a las cosas que tengo en la cabeza, esa puede ser una señal de que la ansiedad ya está pasando los límites como permitidos, ¿cachai? En el fondo, siempre hay que buscar el daño funcional. Si yo me siento ansioso, pero en el fondo sigo pudiendo funcionar de manera normal, quizás también es algo que podría trabajar, pero si no me está afectando funcionalmente, es algo que quizás puedo trabajar más solo, más tranquilo, puedo meditar un poquito y probablemente se me va a pasar, o probablemente es producto de algún estrés del entorno. A veces estamos sometidos a mucha presión en la pega, a veces tenemos problemas en nuestras casas, y esas cosas momentáneas podrían aumentar nuestra ansiedad también de manera momentánea. El tema es que cuando esto se sostiene en el tiempo, y es demasiado tiempo que estamos así, empezamos a tener problemas, como les decía antes, como en cosas importantes en nuestra vida. En el trabajo, en los estudios, en la crianza, ¿no? En las áreas importantes de nuestra vida se ven afectadas porque estamos en la cabeza, como se dice, en otro lado. ¿Mm? ¿Qué pasa? Porque habemos personas, por ejemplo, que somos incapaces de llevar la cabeza blanco, como de tranquilizarnos. No sé, ponte tú, a mí me ponía en una clase de yoga o meditación o lo que... Bueno, cagué, imposible. ¿Puedo trabajar la ansiedad si es que no tengo esa capacidad como de ya, voy a desocupar la cabeza y voy a estar bien? Sí. Sí, esa capacidad la tenemos todos, aunque sea difícil creerlo, ¿cachai? No. A mí también me cuesta creerlo, me pasa lo mismo. Yo en algún momento fui a clases de mindfulness y... ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness es una técnica de meditación que sirve para principalmente aprender a estar más conectado con el momento presente, a estar conectado con el aquí y en el ahora. Y la gracia de eso, en el fondo, es que nos saca precisamente del futuro, nos saca del pasado y nos mantiene las cosas que son importantes ahora. Entonces yo creo que es súper fácil cachar cuál es el vínculo estrecho que eso tiene con el tratamiento para la ansiedad. En algún momento yo hice mindfulness para trabajar mi propia ansiedad, me sirvió un montón, pero la verdad es que las técnicas de meditación no es algo que uno pueda estar aplicando todos los días, todo el día. Entonces hay otras formas de trabajar la ansiedad y eso es un poco lo que yo voy a empezar a compartir en mi página, que es el entrenamiento en flexibilidad psicológica, que es una técnica que está basada en mindfulness, pero con herramientas mucho más prácticas, mucho más aplicables en la cotidianeidad. No es necesario sentarse a meditar como tú, por ejemplo, que te cuesta estar como en estas clases de yoga, porque en el fondo uno está mucho más acelerado. Pero como decía antes, el problema no es tener una mente acelerada, el problema no es tener una mente que piense mucho, el problema no es pensar al futuro, no es pensar en el pasado, el problema es saber poner esas cosas en su lugar, ¿no? Saber priorizar, saber decir, bueno, estoy con la cabeza muy en el futuro, quizás necesito volver a centrarme, enfocarme en lo que estoy haciendo ahora y luego preocuparme del resto. Cuando estamos muy ansiosos no podemos hacer eso, porque la cabeza está tan llena que simplemente agarramos lo primero que llega y empezamos a trabajar con eso. Por eso la gente que tiene trastornos de ansiedad tiene crisis de pánico, desarrolla fobias y desarrolla un montón de problemas más grandes porque en el fondo la cantidad de pensamientos que andan dando vuelta, la cantidad de negatividad que anda dando vuelta es tal que se vuelve inmanejable. O sea, podría tener relación, por ejemplo, como cuando volvemos a la casa del trabajo, no eres capaz de conectar con tus hijos
porque estáis todavía trabajando mentalmente, o te vayas a esconder al baño así como a trabajar en el celular. Exacto. Lo han hecho todas, chiquillas, no Todas. mientan. O te metías a jugar el celular así como Candy Crush, o te metías a responder mails. Sí, Entonces también tiene que ver como con eso, sí. ¿no? Sí, o sea, normalmente uno, y yo he escuchado mucho, que la gente habla como de no poder desconectarse. No sé si lo hay escuchado, como que... De hecho, es como el mal de esta era es la... Porque está todo diseñado para que te mantengáis conectado. Para mantenerse conectado. Y la verdad es que mantenerse mucho tiempo conectado con el trabajo, con las preocupaciones, quizás sirve como para ser productivo, pero cuando lleváis mucho tiempo conectado y no lográis tener espacio, como decía antes, para poner las cosas en su lugar, para poder organizarse, ¿no? Si no tenemos tiempo para detenernos un rato, ahí es donde la ansiedad empieza como a ocupar todo el espacio y en el fondo, en vez de volvernos más productivos, empezamos a perder productividad. Entonces, mantenerse conectado, más que ser una cosa deseable, incluso puede ser un problema. Ahora ya tenemos súper claro entonces qué es la ansiedad y más o menos cómo la podemos identificar. Pero luego, ¿cómo diferencio yo, no sé, pues ya, cuando tengo hambre me como una olla? Eso puede ser, porque que es verdad, sí. Eso puede ser porque estoy ansiosa, pero también eso es una respuesta propia, por ejemplo, de la depresión. Mucha gente cuando se deprime come más. Sí. ¿Cómo sabes si en ese caso, cómo identificáis o cómo diferenciáis si estáis pasando por un episodio, por un periodo ansioso de un periodo depresivo? Ya, ahí lo importante es entender que la depresión es un estado que puede englobar síntomas ansiosos. Hay depresiones que son mucho más ansiosas que otras, ¿no? Y la Entonces, ansiedad no puede ser depresiva, siempre es la depresión más grande. una ansiedad, por ejemplo, mal trabajada, ¿no? Si yo tengo mucha ansiedad y no logro trabajarla en el tiempo y simplemente como que funciono con la ansiedad, eso podría derivar en una depresión. Pero la depresión generalmente es como un saco de varios síntomas dentro de los cuales cabe la ansiedad. ¿Cachai? Entonces, en el contexto de la depresión, puede pasar que uno se ponga muy ansioso y piense mucho negativo para adelante, por ejemplo, o se quede pegado como en los arrepentimientos del pasado y producto de ese tipo de cosas, por ejemplo, ponerse mucho más ansioso y, por lo tanto, comer, fumar más, dejar de hacer cosas, etcétera. ¿Cómo identifico ahora la depresión? Porque mucha gente, muchos pacientes, por ejemplo, cuando llegan acá, yo me doy cuenta de que tienen dificultad para saber si andan achacados o si están abiertamente deprimidos. Así como, ¿cómo podéis diferenciar ese punto de corte? Primero, ¿cuáles son los síntomas propios de las conductas más depresivas? Esto yo lo pregunto como si no supiera, pero lo estoy haciendo súper bien. Mira, para poder diferenciar un bajón, y esto es súper importante, es una muy buena pregunta, porque hoy en día se confunde mucho el bajón, ¿cachai? Con la depresión. Mucha gente que está simplemente bajoneada, ¿no? Y con simplemente no quiero bajarle el perfil a nuestros bajones. Nosotros nos podemos bajonear mucho y pasarlo súper mal, pero eso no necesariamente tiene que ser una depresión. La depresión es un trastorno del ánimo. Eso significa que para poder diagnosticarla tiene que pasar una cantidad de tiempo en la cual estos síntomas se mantengan y se mantengan relativamente estables. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la depresión principalmente son una baja de energía, algo que nosotros llamamos anergia, ¿no? Que es como una falta de energía disponible para poder hacer las cosas. ¿Cómo se vive eso? Me despierto en la mañana, aunque hubiese dormido 10 horas, me levanto con la sensación de que no he dormido nada, estoy cansado, estoy triste, tengo la sensación de que preferiría quedarme acostado y no hacer nada, y esa sensación se mantiene más o menos estable a lo largo del día. Esa es la anergia. Está también la anedonia, ¿cierto? Que es otro síntoma que tiene que ver con perder la capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutábamos N. Por ejemplo, no sé, pues a mí antes me encantaba jugar Candy Crush al llegar a la casa, pero estando deprimido puede ser que mire el teléfono, vea el Candy Crush y no le encuentre ninguna gracia y no tenga el ánimo o la disposición de jugar, aunque yo sé que probablemente me voy a entretener, mi disposición a hacerlo disminuye un montón. Eso yo le llamo el estado ñe, que para todo es como... Exactamente. El estado ñe, ¿cachai? Entonces estamos en un estado ñe, estamos en un estado donde el ánimo en el fondo, que es este gran concepto que engloba nuestra disposición, nuestra energía, nuestras ganas de hacer las cosas, nuestros propósitos. Otro síntoma importante de la depresión es la apropositividad, que es como la falta de propósitos para vivir el día a día. Me despierto hoy día, por ejemplo, y no tengo idea para qué me desperté,
No tengo idea cuál es el sentido de estar aquí, en el fondo no tengo un propósito claro. Y de ahí el nombre del síntoma, como, ¿cierto? Claro, Como cuando obvio. perdís como el sentido de la vida, como, ay, Exacto. ¿para qué? Todos los días iguales. Exacto, exacto. Y yo creo que la distinción más importante es que esto, por ejemplo, a mí me puede pasar esto, a ti te puede pasar esto producto de una muy mala noticia, por ejemplo. ¿Cachai? Si te avisan que, no sé, le pasó algo a tu hijo, obvio que te vas a sentir mal si, por ejemplo, te entregan un mal diagnóstico de tu hijo, te dicen tu hijo tiene un problema que nos vamos a pasar años tratándolo. Eso obviamente va a tener un impacto emocional importante y te vas a bajonear y vas a tener una reacción. Y esa reacción puede o no transformarse en una depresión, pero no porque me siento mal una semana, por ejemplo, debo pensar que estoy deprimido. ¿No? Lo que dicen los manuales estadísticos, que son los manuales que se utilizan hoy en día para poder hacer los diagnósticos, es que estos síntomas debieran permanecer por lo menos durante 2 meses para poder diagnosticar la depresión. ¿Cachai? Entonces, el criterio más importante, además de los síntomas que te mencioné antes, tiene que ver con el tiempo. Si estos síntomas persisten durante 2 meses o más, estaríamos en presencia de una depresión según los manuales estadísticos. Pero igual es importante tener claro que cuando estos síntomas son demasiado, demasiado intensos, da lo mismo si lleváis 2 semanas, pero si lleváis 2 semanas, no sé, con ideas de muerte, como que quiero morir, me quiero matar y qué sé yo, y de verdad te das cuenta que está siendo tan intenso que te está costando demasiado salir de la cama, trabajar y todo eso, la idea tampoco es como quedarse ahí y diciendo, bueno, pero todavía no tengo 2 meses, así que no es tan Exacto, importante. O sea, exacto. igual ahí es bien importante, por un lado, la propia valoración que uno hace y por otra parte escuchar también a los que nos rodean, Sí, porque muchas veces, sobre todo en los cuadros depresivos, la gente que está a tu alrededor es más capaz de notarlo que tú mismo, sí, precisamente porque tú estás como con esta baja de energía y por sí, lo tanto esta baja de sinapsis, sí. así es que estás como cachando poco. Sí, totalmente. Totalmente. Lo importante, yo lo decía antes, o sea, no estoy tratando de bajarle el perfil al bajón. Un bajón muy grande es digno de llevarlo para buscar ayuda. Yo puedo buscar ayuda, por ejemplo, con un médico o con un psicólogo si me estoy sintiendo muy mal porque me llegó la mala noticia del diagnóstico de mi hijo, por ejemplo. Para que me ayuden a tratar y a tramitar ese dolor para poder llevarlo de una buena manera y que no se transforme en una depresión, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo me puedo estar sintiendo muy mal 2 días y puedo ir a buscar ayuda por eso. No tengo que esperar 2 meses para decir, ahora sí es una depresión, entonces puedo ir a consultar. No es esa la idea. La idea es como los manuales estadísticos en el fondo hacen esa distinción para que nosotros, los clínicos, podamos tener una idea más clara de cómo hacer el Mm. diagnóstico, pero lo que nos tiene que importar a nosotros como pacientes es cómo nos sentimos. Y si nos sentimos lo suficientemente mal como para querer pedir ayuda, entonces es el momento de pedir ayuda y punto. Y estar bien atentas, sobre todo las que tenemos hijos menores, las que tenemos hijos, yo no tengo hijos menores de 2 años, las que tienen hijos menores de 2 años, es bien importante estar atentas porque nosotras en ese periodo de tiempo somos especialmente susceptibles a estados depresivos precisamente por el puerperio. Mm. El puerperio, que es algo de lo que les he hablado en un par de vivos por ahí, pero creo que nunca he hecho un video al respecto. El puerperio implica un cambio, una modificación en tu cuerpo, en las hormonas que tu sistema está secretando, en lo social, porque el nacimiento de un hijo desestabiliza y desregula todo. Todo. Mm. Todo. Desregula lo social, tu familia, la forma en la que te ves, la forma en la que te sientes, la forma en la que piensas. Eres otra. Todas conocemos esa sensación. Cuando tuvimos un hijo, nos convertimos en otra persona. Nos cuesta mucho como volver a afirmarnos. Y históricamente siempre se hizo una invisibilización del puerperio, entonces se asociaba mucho el puerperio a la cuarentena. Mm. Y era como, ya, sí, tu cuerpo se va a demorar 40 días en estar listo y de ahí en adelante sigue todo tiquitaca. Entonces también parte de esta estructura de la sociedad machista, que era que se supone que los 40 días ya tenés que estar Tiene que caliente estar otra ready. vez, claro, tenés que estar súper ready, lista, ya debería estar todo normal. Y eso no es así. El puerperio tiene una duración aproximada de 2 años. Mm. Entonces, durante ese periodo de tiempo, nosotras también estamos especialmente susceptibles a que tengamos estos bajones que quizás de repente no ha pasado nada, está todo bien, todo igual, pero a nivel hormonal los cambios, los procesos son tan intensos que podías estar en uno de estos estados y es por eso que es muy importante, chiquillas, hablar. Es algo de lo que he sido súper majadera con eso, generar redes, generar nuevas amistades, si es que tus anteriores amistades como que desaparecieron, que es lo que nos pasa más o menos a todas.
generar nuevas amistades, recurrir a las instancias de redes sociales, de otras mujeres que estén pasando por lo mismo, y siempre buscar orientación y ver dónde están nuestras redes de apoyo, porque lo que inicialmente, como lo describe el conejo, es un bajón, puede finalmente desencadenar en algo mucho más grande, que finalmente termina siendo dañino no solamente para ti, sino que principalmente para tu hijo, que son como a los que sostenemos. Sí. Eso. Sí. Sí, yo creo que en el fondo el tema del puerperio es súper importante porque, como decías tú, todavía yo creo que hay una visión un poco anticuada y machista de cómo debiera recuperarse una mujer. Un poco no, mucho. Mucho. De cómo debiera, bueno, del mismo término, todavía hay gente que dice que las mujeres se van a mejorar y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, el hablar del puerperio como una experiencia que puede variar entre personas y personas es algo súper importante porque, como decía la Emilia, o sea, el puerperio es un proceso de adaptación más que de solamente reajustar el cuerpo de haber tenido una guagua, ¿no? Es un proceso de adaptación que implica factores ambientales, que implica adaptarse económicamente, que implica adaptarse socialmente, que implica adaptarse uno como individuo, que implica una serie de renuncias, y uno no siempre está preparado para eso. Yo diría que casi nunca uno está preparado para eso, ni como mamá, ni como papá, ni como nada en el fondo. Entonces, los procesos adaptativos pueden derivar también en estados más depresivos o en estados más ansiosos. Y en ese sentido es súper importante poder como entender que el puerperio es un proceso delicado para las mujeres. Es un proceso delicado y un proceso donde vale mucho la pena estar atento a las señales que la mente va entregando. Si una mujer puérpera, si una mujer con un hijo chico de menos de 2 años tiene, por ejemplo, síntomas ansiosos, está experimentando síntomas depresivos y alguien le dice que eso es lo que tiene que pasar, que tiene que ser así, que eso está bien, yo no pescaría esos consejos y trataría de averiguar y trataría de conseguir ayuda porque siempre hay una forma de llevar mejor esas cosas, siempre. Y siempre hay herramientas para manejar mejor las emociones, siempre hay herramientas para poder gestionar mejor nuestro malestar. Entonces, y eso es independiente si llevamos 1 o 2 días o 2 años o 3 años en puerperio, eso da exactamente lo mismo. Lo importante es cómo nos estamos sintiendo y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a sentirnos mejor. Exacto. Este video nos salió más largo de lo que normalmente nos sale y es que más encima si habláramos de este tema a fondo tendríamos un video como de 2 horas, 3 horas. Pero es muy importante para nosotros saber qué es lo que ustedes piensan. A mí me interesaba mucho sacar este video con el conejo Fernando, con el doctor Fernando Parada. Con el doctor Conejo. Con el doctor Conejo. Porque me interesa mucho saber qué piensan ustedes, cuáles son las dudas que ustedes quisieran formular, para que también el Fernando va a estar súper atento a leer sus comentarios, les va a estar respondiendo algunas dudillas que les pueden aparecer por ahí y también va a permitir esto que él pueda seguir generando material justamente enfocado a responder las dudas que ustedes tienen, cuáles son como los cuestionamientos existenciales que todos experimentamos. Exacto. También en algún momento me gustaría que nos pudiéramos organizar para que hiciéramos un vivo con Fernando, con Dr. Fernando, para que nos atienda a todas. A todas. A todas, que nos atienda Al a todas mismo al mismo tiempo. tiempo. Vengan a mí, todas. Así es que también manténganse atentas porque nos vamos a organizar con algo por ahí. Mi idea era que lo pudieran conocer, que sepan de sus redes sociales. En este momento está solamente en Instagram. Por ahora solo en Instagram, ya voy a construir mi página de Facebook. No la había construido porque he escuchado que Facebook está un poco pasado de moda. ¡Mentira! Pero parece que no es tan verdad. Así que lo voy a hacer igual. Me voy a hacer una página de Facebook y también voy a hacer una página web. Así que, pero por ahora, @ps.fernandoparada en Instagram y yo creo que ahí voy a ir subiendo todas las actualizaciones y todos los materiales que sean necesarios. Échenle un ojo al Instagram, chiquillos. Yo les voy a estar avisando y lo voy a presionar para que se haga el Facebook porque... Vamos, Facebook. Las señoras somos amantes de Facebook. Vamos, Facebook. Y los memes de violín. ¿Puede aparecer mi nombre aquí abajo? Como que si hago así, después Sí. se va a ver mi nombre. Ya lo O voy a no hacer. pueden aparecer otras cosas Pero- asomadas. Ya, qué poco serio, Qué poco conejo, serio, por qué favor. terrible, qué terrible. Bueno. Dejen sus comentarios, chiquillas, qué piensan, cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus dudas, en qué les gustaría que los pudiéramos orientar en este tema. Y muchas gracias si es que vieron este video completito hasta acá. Muchas gracias. Las quiero mucho, las adoro, les mando muchos abrazos, muchos ventiladores y De todo. de lámparas y todas esas cosas que les mando siempre. Un beso. Que Adiós. estén muy bien. Pum, 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 pum.